Muy bien, hoy vamos a estar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a estudiar los versículos del 1 al 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 12. Dice así: Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben de andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más, pues ustedes saben qué precepto les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos, y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera, y no tengan necesidad de nada. La semana pasada habíamos visto el principio que se nos describía en el versículo 1, y es que debemos de agradar al Señor. Esa es la pregunta que el creyente debe de hacerse en toda circunstancia antes de tomar cualquier decisión, ya sea que la consideremos grande o pequeñita. Debemos de preguntarnos siempre si esto es algo que agrada al Señor y actuar en conformidad con la respuesta a esa pregunta. Ese es el principio que va a guiar toda esta sección. Vemos toda la sección del 1 al 12 en los lentes del del versículo 1, perdón. Okay, eso es como si yo me pusiera estos anteojos. Sin estos anteojos no veo, pero con estos anteojos ahora sí puedo ver. Esa es la manera en mi vida. Yo ando sin ver, pero cuando yo me pongo los anteojos los lentes de qué le agrada al Señor, ahora yo puedo ver con claridad qué es lo que agrada al Señor. Es lo mismo. Y lo que nos va a explicar ahora es cómo agradar al Señor, porque uno podría pensar, bueno, yo sé que tengo que agradar al Señor, pero ¿cómo lo agrado? ¿Cuál es el parámetro para agradar al Señor? Bueno, eso es lo que esta sección nos va a presentar. Y es que hay una realidad. La realidad es que desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, no sabemos hace cuánto fue, pero sabemos desde que eso ocurrió y hasta la fecha y hasta que Cristo regrese, la ética del ser humano ha estado marcada y estará marcada por la realidad de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Eso es lo que caracteriza a los no creyentes, eso es lo que caracteriza al mundo. El mundo hace lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y lo que hemos visto es que el creyente justamente fue redimido para lo contrario. Fuimos redimidos de haber hecho nuestra voluntad que nos tenía en camino al infierno,
de tal manera que ahora por la gracia de Dios, por la redención que todos hemos recibido, ahora podamos entonces agradar a Dios. Era algo que era imposible para nosotros antes de Cristo, pero que es posible para nosotros ahora en Cristo. Y este pasaje nos va a hablar específicamente de cómo podemos agradar a Dios en 3 áreas de la vida: el matrimonio, la iglesia y la sociedad. Y como vamos a ver más adelante, básicamente son 3 áreas que representan toda la vida del creyente. Entonces, si tuviéramos que sintetizar toda esta sección en una verdad, sería que agradamos a Dios cuando buscamos la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Agradamos a Dios, este es el medio, cuando buscamos la santidad en todas las áreas de nuestra vida. De la semana pasada vimos que debemos de agradar a Dios. El cómo lo hacemos es a través de nuestra santidad. ¿En dónde? En todas las áreas de nuestra vida. Y debemos de recordar que esto es parte de un ruego y una exhortación. Es un ruego porque es el corazón pastoral de querer que los miembros de la iglesia realmente agraden a Dios. Pero es autoridad apostólica de Pablo porque esto viene del Señor. De tal manera que no hay lugar para la desobediencia en la vida del creyente en cuanto a agradar a Dios se trata. Entonces vamos a ver las 3 áreas. La primera es el matrimonio. Entonces podríamos sintetizar los versículos del 3 al 8 bajo esta verdad: agradamos a Dios cuando nos santificamos en el matrimonio. Agradamos a Dios cuando nos santificamos en el matrimonio. Vean lo que dicen los versículos 3 al 8. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y les advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Hay algo importante de recordar aquí. Pablo está escribiendo desde Corinto y le está escribiendo a una iglesia en Tesalónica. Estas 2 ciudades es parte de lo que hoy es el territorio de Grecia, y ambas eran famosas por promover la práctica de la inmoralidad. Por ejemplo, en Corinto había una ciudadela en lo alto de la montaña, había un templo con 1000 prostitutas. Y la práctica de la inmoralidad era cotidiana en la sociedad grecorromana. Y era muy común que los hombres tuvieran sus esposas y tuvieran relaciones con ellas, pero también tuvieran otras mujeres con las que tenían relaciones. Por ejemplo, tenían acompañantes que no eran sus esposas para simplemente compartir la parte emocional de su vida. Tenían acompañantes que eran prostitutas. Tenían esclavas que muchas veces acudían a ellas para tener relaciones sexuales con ellas. Saben, no era una sociedad muy distinta a la de nosotros hoy. Todo esto lo ofrece la sociedad en la actualidad. Pero lo que el texto nos quiere decir es que los creyentes no debemos de comportarnos o vivir según la corriente del mundo. El creyente es contracultural. El mundo lleva una cultura y en el mundo hay cosas que de cierta manera están bien vistas por algunos, pero el creyente no vive en función de qué piensa el mundo ni qué hace el mundo, sino el principio que nos da el versículo 1 es qué es aquello que agrada al Señor. Y entonces el texto nos dice que lo que agrada al Señor es hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios específicamente quiere decir nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, y lo va a aplicar, como decía, a 3 áreas de la vida.
Pero santificación es importante que lo entendamos porque es lo que va a determinar todo lo que viene en el texto. Y santificación es la intencionalidad del creyente para apartarse del pecado y consagrarse en devoción al Señor. Es la intencionalidad del creyente para apartarse de pecado y por el contrario consagrarse en devoción al Señor. Otra forma de decirlo es simplemente ser más como Cristo. Esa es la voluntad del Señor, que seamos más como Cristo. Y entonces nos describe la primera área donde se nos menciona que debemos santificarnos, y esa área es el matrimonio. Porque dice que debemos de abstenernos de inmoralidad sexual. ¿Okay? Y esa palabra abstenernos básicamente quiere decir cortar, romper o destrozar cualquier vínculo o práctica que incluya o implique inmoralidad sexual. Ya vamos a hablar de qué es eso. Pero en el contexto nos ubica en el matrimonio porque dice, e inmediatamente después dice que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso. Y ese propio vaso, la mayoría de personas, yo estoy de acuerdo también, se refiere que cada uno sepa cómo cuidar a su propia esposa. Ese saber cómo poseer su propio vaso es cómo cuidar a nuestra propia esposa. Por eso nos ubica dentro del contexto del matrimonio. Y lo que Pablo trata de decirnos aquí es que las únicas relaciones sexuales que son para honra y gloria del Señor, por lo cual son las únicas que agradan al Señor, son aquellas que se practican única y exclusivamente en el contexto del matrimonio. Todo lo demás cabe dentro de lo que se puede referir a inmoralidad sexual. Esto implica que aunque el contexto aquí el enfoque es el matrimonio a las personas que están casadas, esto implica que si no estamos casados, cualquier práctica de tipo sexual, ya sea con otra persona o a nivel personal, no voy a decir la expresión porque tenemos niños aquí, pero yo creo que ustedes entienden a lo que estoy refiriendo cuando digo de índole personal, ¿verdad? Eso es considerado fornicación. Y eso es pecado. Eso no agrada a Dios y eso es vivir como viven los gentiles. Eso es vivir como viven los no creyentes. Si estamos casados, cualquier práctica de tipo sexual que no sea exclusivamente con nuestro cónyuge, eso es pecado. ¿Okay? Aun cuando sea individual y personal también. Eso también es pecado. Pero en este caso se considera adulterio cuando involucra a otra persona. Entonces no debe el creyente practicar ningún tipo de inmoralidad sexual, y esto lo podríamos sintetizar. Si no estás casado, eso se le llamaría fornicación, y si estás casado, eso se puede entender como ya sea fornicación o adulterio. Todo cabe dentro de lo que es inmoralidad sexual, y de todo eso debe de abstenerse el creyente. Nuevamente debe cortar, romper y destrozar cualquier tipo de práctica que quepa dentro de lo que es inmoralidad sexual. Y estamos en una época donde es necesario incluso definir lo que es el matrimonio que agrada a Dios. Entonces, las únicas relaciones sexuales que agradan al Señor, que son para su honra y para su gloria, son aquellas relaciones sexuales que son practicadas dentro de un matrimonio monógamo y heterosexual. Básicamente entre un matrimonio hombre y mujer. Todo lo demás es pecado. ¿Okay? Todo lo demás es pecado. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, Pablo no solo quiere establecer que hay pecado cuando lo practicamos fuera del matrimonio y que hay pecado cuando nosotros
casados practicamos las relaciones sexuales de una manera indebida con otra persona, eso es indebido con otra persona que no sea nuestro cónyuge, pero también nos va a decir algo adicional, es que hay maneras en las que nosotros podemos pecar en la práctica de las relaciones sexuales dentro de una relación monógama heterosexual del matrimonio. O sea, que nosotros podemos pecar al tener relaciones con nuestro cónyuge. Y eso es cuando cada uno de nuestros cónyuges se olvida que las relaciones sexuales son una expresión de adoración al Señor y utilizan las relaciones sexuales por egoísmo, para su propio beneficio y para su propio placer. Básicamente, cuando yo hago eso, estoy utilizando a mi esposa o estoy utilizando a mi esposo. Por eso dice que cada uno debe poseer su propio vaso en santificación y honor, y no en pasión degradante. Santificando y honrando está hablando específicamente en el área de la sexualidad, y está hablando a que yo nunca debo de buscar esto de una manera egoísta, para mi propio beneficio, para mi propio placer, o de alguna manera en que violente la conciencia de mi cónyuge. ¿Ok? Nunca debemos forzar a nuestros cónyuges a ninguna práctica en el matrimonio que vaya en contra de la conciencia y que vaya en contra de la convicción que mi cónyuge tiene. Porque, ojo, podemos pecar con nuestra esposa y podemos pecar con nuestro esposo también. Ven que el texto nos dice que no sea en pasión degradante. Y esa pasión degradante quiere decir o describe más bien a una persona que no puede controlar sus impulsos sexuales. Es una persona que está dominado, en vez de estar dominado por el Espíritu, en vez de estar lleno del Espíritu y ser guiado por el Espíritu, describe a una persona que está dominado por sus deseos sexuales. Entonces, cuando tiene la posibilidad de practicarlo en santificación y honor con su esposa o con su esposo, no lo hace, porque lo único que está pensando es en él y en su propio placer, en su propio beneficio, e incluso podríamos decir en su propia perversión. Es tal la perversión que puede haber en algunos casos que le pedimos a nuestros esposos o a nuestras esposas que hagan cosas que son inmorales a los ojos de Dios. Eso estaba pasando en aquella cultura y eso pasa en nuestra cultura. Y Pablo dice, nosotros no debemos de andar en pasión degradante, aún con nuestras esposas, no, todo lo contrario. Eso lo hacen los gentiles que no conocen a Dios. Esa es la práctica de los gentiles que no conocen a Dios. Y tenemos que verlo de esta manera. Nuestro Dios es un Dios santo. Él no tiene relación con el pecado, no se complace en el pecado, todo lo contrario, aborrece el pecado. Pero mi esposo o mi esposa es una hija de Dios, o es un hijo de Dios, y por lo tanto yo lo tengo que honrar por la identidad que mi esposo o esposa tienen. ¿Tiene sentido? Okay, cuando vamos a entrar en una relación sexual con mi esposo o mi esposa, yo no estoy pensando simplemente en la relación sexual como tal. Yo estoy pensando, Señor, gracias por darme la bendición de poder adorarte a través del acto sexual con tu hija o tu hijo. Y eso nos pone en el contexto de esto es bueno, Dios lo diseñó, Dios quiere que lo practiquemos en este contexto, es agradable a Él. Para los puros todas las cosas son puros. Para los impuros todo es impuro, de tal manera que en la pureza de nuestra mente regenerada podemos entender que eso es agradable al Señor y que Él quiere esto dentro del contexto del matrimonio, y entonces hacerlo de una manera en que yo pueda estar honrando y santificando a mi esposa mientras lo estoy haciendo, o honrando y santificando a mi esposo mientras lo estoy haciendo. Por eso el texto dice más adelante, que nadie peque ni defraude a su hermano,
en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y les advertimos solemnemente. Vean la advertencia de Pablo, que nadie peque y defraude a su hermano. Ahora, hay formas de pecar y defraudar a nuestros hermanos. Un adúltero está defraudando a su hermano o hermana en la fe, que es su esposa o esposo. Pero no solo a eso, está defraudando a la persona con la que está teniendo relaciones sexuales, porque no le está apuntando a Cristo, más bien la está llevando a pecado también. Pero no solo eso, está afectando a su familia y está afectando a la otra familia. Y no solo eso, está trayendo vergüenza al testimonio de Cristo en la iglesia. Saben, un pecado, cualquiera que sea familia, siempre va a afectar a la congregación. Es más, aun cuando no se ha conocido, va a afectar a la congregación, porque tu propia santidad, cuando es comprometida, afecta a tu cuerpo. ¿Ustedes se han majado alguna vez el pulgar? Y ustedes han visto que uno a veces no piensa en el pulgar, pero cuando uno se lo maja, le afecta a todo el cuerpo, porque uno está pensando continuamente, y ahí es donde usted se empieza a dar cuenta, todo lo que toca, lo mucho que uno usa el pulgar. Un pequeño pecado afecta a todo el cuerpo. Ahora, cuando el pecado tiene mayores consecuencias, como la inmoralidad sexual o el adulterio, eso afecta a tu cuerpo. Y el Señor está diciendo que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Yo soy el vengador. Y yo intuyo que en buena medida cuando Él dice que Él es el vengador, es porque es muy posible que muchos de los pecados en esta área se practiquen en silencio. Y entonces Él es como que está diciendo, ojo, no vayan a pensar que porque la iglesia no lo sabe, yo no lo sé. Yo lo sé todo. Y cuando llegue el día final, yo voy a retribuir conforme a lo que yo sé. Ahora, esto podría ser un llamado de atención severo, pero en realidad es Dios con un corazón amoroso advirtiéndonos y diciendo, pongan atención, no sean como la cultura, apártense de la inmoralidad sexual que se celebra hoy en el mundo de ustedes y vivan de manera honrada y santa, cada uno con su cónyuge. Podríamos decirlo de esta manera, si usted no está casado, ¿okay? Y usted podríamos decir, es soltero, es divorciado bajo los principios que permiten el matrimonio, o si usted es viudo y usted no puede abstenerse, usted no tiene ese don del Señor, cásese. Eso es lo que Pablo dice en Corintios, cásese. Pero si no estás casado, tienes que abstenerte. Tienes que abstenerte. Ahora, yo le quiero hacer un llamado aquí a los hombres solteros de la iglesia. ¿Okay? Hay una gran cantidad de mujeres en nuestra iglesia que están listas para casarse. Y nosotros tenemos que dejar ya el gimnasio, dejar los videojuegos, dejar, como diría mi entrenador de fútbol, dejar de estar comiendo mocos. Ya tenemos que dejar la adolescencia, mis hermanos. ¿Okay? Hay mujeres listas para casarse en nuestra iglesia, mujeres piadosas, al igual que algunas mujeres hay hombres piadosos en nuestra iglesia. Un poquito feos, pero son piadosos. Pero el punto de todo esto, familia, es que Pablo les dice que estas cosas ya se las habían dicho y se las habían advertido solemnemente. Saben, hay cosas que nosotros necesitamos recordar una y otra vez en nuestra vida, una y otra vez en nuestra vida, una y otra vez en nuestra vida, familia. Y la santidad en el área de nuestra sexualidad es una de ellas. Necesitamos llamarnos unos a otros a ejercitar el dominio propio y recordar justamente lo que dice el texto, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Necesitamos recordarnos unos a otros, nos llamó a santificación. Y yo les quiero hacer
dar un comentario que en algún momento me dio Gene Getz. Gene Getz fue un profesor mío en el seminario, en una clase de predicación, y él nos decía, va a haber momentos donde ustedes se van a topar a personas que tienen pecados de inmoralidad sexual en sus vidas y nunca los han confesado. Y él decía, tienes que enseñarle a las personas que si no lo confiesan, nunca van a poder salir de él solas. Este no es un pecado para mantener en secreto. El que lo mantiene en secreto se destruye a sí mismo. Y el diablo muchas veces nos dice, eso es vergonzoso, ¿cómo vas a confesar ese tipo de pecados? Porque él sabe que es destructivo para nuestras vidas. Familia, este tipo de pecados nosotros necesitamos hermanos y hermanas en la fe que nos acompañen, que nos recuerden la santidad, que nos llamen a cuentas, que nos estén preguntando, que estén encima de nosotros. Porque solos nunca vamos a poder salir adelante de un pecado de esta índole. Y también tenemos que tener cuidado, porque la tendencia del corazón humano, aún en personas de la iglesia, es torcer la palabra para hacer lícitas algunas prácticas en el área de la sexualidad que la Biblia determina que son ilícitas. Por ejemplo, hoy vemos a parejas de homosexuales siendo casadas en iglesias evangélicas. Pastores adúlteros que no tienen ningún tipo de disciplina. Aquí mismo en Costa Rica, hace algunos años, había un pastor que abandonó a su esposa y se casó con una chiquilla. Y sigue siendo pastor. Pablo afirma que el que rechaza esto, o sea, el que rechaza la realidad de que las relaciones sexuales que agradan al Señor son aquellas que se practican únicamente dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. El que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino a Dios que le da su Espíritu Santo. El que verdaderamente tiene el Espíritu Santo, lo que está diciendo aquí, puede discernir que esto es de Dios. El que no lo tiene va a tergiversar la palabra de Dios para que se ajuste a su propio estilo de vida, o a su propia práctica, o a sus propios deseos, o a sus propias pasiones. Pablo nos está llamando aquí a que ejercitemos el dominio propio que viene como fruto del Espíritu Santo. Y quiero decirles algo que también es muy importante. Necesitamos nosotros usar la terminología correcta a la hora de hablar y confesar nuestras luchas o pecados. Una lucha es algo que estás resistiendo, te cuesta, peleas y resistes, estás luchando. Pero no llamemos lucha a aquello por lo cual estamos siendo dominados. Si estás en la práctica de la inmoralidad sexual y es recurrente, te domina, eso no es una lucha. Estás dominado, eso es pecado. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes confiesen y se hablen entre ustedes, una buena manera es tener 3 o 4 personas de confianza en nuestras vidas a las cuales podamos decirles, necesito que me preguntes de esto. ¿Okay? Ahora, yo estando casado, la primera persona que conoce mi historial y sabe mis luchas es mi esposa. Yo necesito que mi esposa sepa con qué lucho yo, para que ella me pueda apoyar, me pueda cuidar, pueda velar por mí en oración también. Y ella sabe que hay momentos donde a veces yo estoy cansado o así, es donde yo más necesito de ella. Al punto que yo le he dicho a mi esposa en algunas ocasiones, mi amor, no te vayas de la casa, no me dejes solo. Hoy no estoy teniendo un buen día y me siento vulnerable. Y mi esposa se queda conmigo, porque yo la necesito a ella. Entonces muchas veces nosotros más bien como que de alguna manera pensamos que estamos o tenemos que ocultarle cosas a nuestros cónyuges, y es todo lo contrario. Ellos son los que más necesitan saber cuáles son las cosas en las que nosotros luchamos, aquellos pecados y
la importancia de que se involucren en nuestras vidas para nuestra propia santificación. Pero además, si no estás casado, sos soltero, viudo, divorciado, necesitas hermanos en la fe que te ayuden a caminar en esto. Aun cuando no tengas luchas en este momento, la palabra dice que el que crea estar firme, cuide que no caiga. Necesitamos personas creyentes a nuestro lado, a las cuales podemos confiarle en nuestros pecados y también darles a ellos la oportunidad de que nos llamen a cuentas. Esa es la primera área de nuestra vida donde estamos llamados a santificación. Hay una segunda área que nos lleva al segundo punto. Y es que agradamos a Dios cuando nos santificamos al amar a la iglesia. Agradamos a Dios cuando nos santificamos al amar a la iglesia. Y eso lo vemos en los versículos 9 al 10. Dice: pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Ahora, lo que vamos a ver es que Pablo al principio dice exhortación, ánimo, exhortación. Este segundo es un ánimo porque es algo que ya ellos practican y anteriormente lo hemos estudiado en 2 ocasiones en la iglesia, entonces va a ser algo que voy a mencionar de manera muy breve. Pablo les está diciendo: ustedes no tienen ninguna necesidad de que les volvamos a hablar de la forma en que deben amarse unos a otros. Ya ustedes lo saben y lo están practicando. Ahora, queremos animarlos a que lo hagan más y más. Y aquí hay algo que es bien importante, que tal vez es lo diferente a lo que hemos estudiado anteriormente, es que esta es la iglesia en Tesalónica, pero Pablo describe que este tipo de amor lo practican con todos los hermanos en todas las iglesias de Macedonia. Y esto es precioso porque entonces entendemos que el amor que nosotros tenemos que tener por los creyentes no es exclusivamente hacia los miembros de nuestra iglesia, sino cualquier creyente que esté a nuestro lado. Y todos conocemos hermanos en la fe que no se congregan con nosotros, a los cuales estamos llamados también a servir y a amar siempre que tengamos la oportunidad. ¿Okay? En el amor, en el servicio, la dedicación, la entrega, el sacrificio, lo priorizamos a nuestra iglesia local, pero no lo limitamos a nuestra iglesia local. Priorizamos a nuestra iglesia local y en la medida en la que tengamos la oportunidad, entonces lo hacemos también con otras iglesias, con otros hermanos en otras iglesias. Pero no solo eso, sino que también permitimos que otros nos sirvan a nosotros. Y un buen ejemplo de eso ha sido Gracia Soberana, que nos ha adoptado como parte de su denominación, y ahora hay formas en las que nosotros estamos pudiendo servirle a ellos y hay formas en las que ellos nos están sirviendo a nosotros también. Pero no se limita a la denominación. Hay otras personas a las cuales también podemos servir. El verdadero creyente, el que ha sido regenerado, entiende que ahora vive para Cristo, y vivir para Cristo también implica vivir para su iglesia, porque Cristo es cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y la iglesia se refiere a la totalidad de los creyentes en la historia de la humanidad. Hay muchos otros creyentes hoy en el mundo. Queremos servirles con la misma pasión que servimos a nuestra iglesia también. No nos limitamos solo a nosotros. Pablo les dice: abunden más en ello, más y más. Y eso es lindísimo. Y yo se los decía la vez pasada, que no hay una sola área de nuestra vida como creyentes donde podamos decir: ya llegamos a la meta. Ya estamos en el lugar donde ya no hay posibilidad de seguir creciendo. No. Siempre podemos crecer más y más y más. Y si podemos crecer más y más, entonces debemos de procurarlo. Y uno de esos ejercicios es el amor. Nosotros vemos mucho amor en ustedes. Se expresa de muchas formas. Ahora, quiero decirles quiénes son los que más se benefician del amor entre los hermanos. Los que comparten sus cargas. Los que piden ayuda,
Los que dejan saber a los demás qué es lo que están viviendo, qué están pasando, y le dan a la iglesia la bendición de poder servirlos, nutrirlos, apoyarlos, acompañarlos, exhortarlos, amarlos, llevar las cargas, todo el unos a otros se va a dar siempre en la medida en la que nosotros abramos nuestras vidas y le permitamos a la iglesia ser parte de nosotros. Si te sientes solo, tienes que hacerte la pregunta: ¿has buscado ayuda? ¿Te has apoyado en tus hermanos de la iglesia o le has dicho a tus hermanos: no te necesito, no se involucren en mis vidas? El silencio es decirle a los hermanos: no te necesito. El no compartir las cosas que estamos viviendo es decirle a los hermanos: no te necesito. Y Pablo lo que nos está diciendo aquí es: abunden en ello más y más. Más bien, cada día yo debiera estar pensando, y creo que esto se los he dicho, por ejemplo, si hoy me reúno con Gaby, Gaby es la provisión del Señor para mí hoy. Si yo hoy me reúno con Pablo, Pablo es la provisión del Señor para mí hoy. Yo no necesito tener una relación súper amplia con Pablo para yo saber que es un hombre de Dios, que es parte de mi iglesia, es parte de mi cuerpo, al cual yo le puedo contar mis cosas. No sé por qué nosotros tenemos esa idea de que solo con algunos y con otros no. O solo con aquellos con los que hemos desarrollado una relación por años, eso sí, pero a otros no. Eso es decirle a otros hermanos: lo siento, no te necesito. Necesito a algunos, pero a otros no los necesito en mi vida. ¿Saben? Eso era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Había bandos. Unos decían: yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Eso es generar bandos en la iglesia. Tenemos que entender que todos somos necesarios. La oreja no puede decirle al ojo: no te necesito. Todos somos necesarios, y la forma en la que los hacemos necesarios en nuestras vidas es entendiendo que cuando el Señor me permita estar con cada uno de ustedes, yo voy a hablar con ustedes no en función de mi relación, sino en función de nuestra identidad. Somos hermanos en Cristo. Y por eso es que tenemos que desarrollar la intencionalidad de ojalá cada fin de semana reunirnos con una persona distinta. Yo se los he dicho, el domingo es el día del Señor, ¿cierto? Entonces tratemos de que en el día del Señor sirvamos a la iglesia del Señor. Y en la medida en la que lo podamos, nos reunimos una vez con una familia, otra vez con otra familia, otra vez con otra familia, otra vez con otra familia, y vamos dando vuelta unos con otros. Y así, ¿saben qué pasa? Somos la iglesia de Cristo. Pero cuando nosotros nos reunimos con uno siempre, con otro siempre, con otro siempre, con otro siempre, familia, no estamos siendo la iglesia de Cristo, estamos haciendo iglesia en función de cómo hace el mundo amistad. Y es todo lo contrario, porque no podemos decirle a los demás: no te necesito. Imagínense decirle a una persona por la que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y por la cual Cristo cargó la ira por sus pecados durante 3 horas en la cruz del Calvario, decirle: gloria a Dios por tu vida, pero no te necesito. Eso no es consistente con la fe cristiana. Es todo lo contrario. Por lo que Cristo ha hecho en tu vida, yo te quiero hacer parte de la mía también. Por quien sos en Cristo, yo te necesito. Por la redención y la gracia que has recibido a través de mi Salvador, y porque Él es también tu Salvador, yo te quiero cerca de mí. Y quiero estar para vos también. Esa es la iglesia del Señor. Amémonos más y más. Les había dicho que esto no es solo en la capacidad de crecer en amor, sino en la forma en la que nos amamos. Que nuestro amor abunde más y que al mismo tiempo sea más sacrificial cada día. No solo por unos, sino por todos. Eso es lo que Pablo está pidiendo ahí. Y ese amor nos lleva a una tercera verdad.
y es que agradamos a Dios cuando nos santificamos en nuestro trabajo. Agradamos a Dios cuando nos santificamos en nuestro trabajo. Vean los versículos 11 al 12, dice: y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos, y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera, y no tengan necesidad de nada. Esta es una serie de 3 afirmaciones que están relacionadas con el trabajo. Lo primero es: vivan una vida tranquila. Lo segundo es: ocúpense de sus propios asuntos. Lo tercero es: trabajen con sus propias manos. Perfectamente podríamos malentender todo esto. Vivir una vida tranquila no es trabaje en función del dinero para que usted se pueda reclinar en un sillón el resto de su vida. No es eso. Ocúpense de sus propios asuntos. Eso no quiere decir que yo no me voy a involucrar en la vida de los otros hermanos. Pablo anteriormente nos acaba de decir todo lo contrario. Tienen que amarse más y más y más y más. Lo que está pasando ahí es más parecido a trabajar con nuestras manos, porque en la iglesia de Tesalónica habían algunas personas que habían malinterpretado al apóstol Pablo, a Silas y a Timoteo, porque ellos habían hablado de que el regreso de Cristo era inminente, y es muy posible que ellos entendieran inminente como pronto, como inmediato, como que iba a ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas. Y eso había hecho que ellos entonces se volvieran negligentes con su responsabilidad de proveer para el hogar. Vean, por ejemplo, lo que 2 Tesalonicenses 3:10 nos dice. Esta es la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Dice: porque aun cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahora, noten que Pablo no está diciendo: si alguien no puede trabajar, que no coma. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, cuando Pablo habla de que la segunda venida de Cristo es inminente, al malentender eso, algunos habían dejado de trabajar, porque ¿para qué nos vamos a esforzar si ya Cristo viene? Todo ese agotamiento que viene por el trabajo, si ya viene Cristo, yo prefiero evitarlo por causa de Cristo. Inminente no quiere decir que va a pasar en 2 o 3 semanas. Inminente, el sentido teológico de inminencia en relación a la segunda venida de Cristo, quiere decir que puede pasar en cualquier momento. Cualquier momento, no sabemos si es en una semana, en un año, en 3 años, o en 2000 años que llevamos ya, o en 4000 años que pueda ser. Inminente no se está refiriendo al tiempo, se está refiriendo a algo que puede ocurrir cuando Él lo decida. Entonces no nos está poniendo en un sentido numérico los días, las semanas y los meses. Eso no es lo que está haciendo, pero eso así fue como lo entendieron ellos. Es simplemente puede ser en cualquier momento. Y sobre la segunda venida de Cristo vamos a estudiar la próxima semana. Y esto va a quedar todavía mucho más claro cuando hablemos específicamente de la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Yo puedo decirles, y es verdadero, que mi muerte es inminente. Es una realidad, mi muerte es inminente. Con ello no estoy diciendo que me voy a morir, ni estoy afirmando que me voy a morir en los próximos meses o en las próximas semanas. Con ello lo que estoy diciendo es me puedo morir en cualquier momento. Porque todos nos vamos a morir, ¿cierto? Entonces es inminente, es una realidad. Esto va a ocurrir, pero no sabemos cuándo va a ocurrir. De tal manera que como esto va a ocurrir, yo no debiera dejar de vivir simplemente porque esto va a ocurrir. Es lo mismo. Él está hablando de la inminencia de la segunda venida de Cristo porque esto va a ocurrir.
no nos está diciendo cuándo va a ocurrir, sino que nos está afirmando esto va a pasar. De tal manera que ellos entendieron que como esto iba a pasar, dejaron de trabajar, y es todo lo contrario. Trabajamos porque es bueno en múltiples formas, mientras se cumple lo que va a ocurrir, que es la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son esas múltiples formas? Bueno, por ejemplo, él dice, vivir una vida tranquila. Okay, imagínense que si nosotros dejamos de trabajar, simplemente porque decimos, no, Cristo va a regresar, entonces dejamos de trabajar, ¿cómo vamos a vivir una vida tranquila si estamos continuamente molestando a las personas que sí están trabajando para que ellos provean para nuestras necesidades? ¿Cómo voy a yo vivir tranquilo si yo no sé qué voy a comer hoy, no sé qué voy a comer mañana? Y no es porque, entiendan, no es porque no pueda trabajar, es porque no quiero trabajar. ¿Cómo voy a estar tranquilo? Voy a estar jodiendo a los demás. La segunda es ocuparnos de nuestros propios asuntos. Si yo tengo responsabilidades, yo asumo mis responsabilidades y no estoy pidiéndole a otra gente para suplir mis responsabilidades, porque no quiero trabajar. Entonces, que los otros vean a ver cómo suplen para mis responsabilidades. Por eso Pablo dice que trabajen con sus propias manos. Nadie debiera de ser incomodado por nuestra negligencia. Pero esto es diferente, que quede bien claro, esto es diferente a que si nosotros trabajamos y en la provisión de Dios nos ha dado recursos limitados y por alguna circunstancia en nuestra vida tenemos una necesidad, ahí es glorioso ayudar, ahí es glorioso apoyar, porque esta persona ha demostrado que se esfuerza por trabajar y suplir para las necesidades de su casa. Entendemos que en este momento tiene una necesidad específica, nos vamos a volcar con esa persona para suplir esta necesidad. Pero es diferente cuando la persona no trabaja. Eso lo cambia todo, eso es pecado. Eso no es vivir con recursos limitados, no, eso es pecado. Básicamente lo que Pablo está diciendo es que el trabajo nos santifica. Vean qué lindo lo que está diciendo, el trabajo nos santifica. Porque el que no trabaja, ¿dónde está su mente? O sea, uno trabajando y tiene un montón de cosas en la mente, ¿qué pasaría si no trabajáramos? Nuestra mente vuela, el pecado se maximiza, no solo es negligencia, también es pereza, es la falta, el no cumplir con nuestras responsabilidades, y se empieza a hacer una bola de nieve de pecado. Saben, el trabajo nos mantiene ocupados cuando nosotros pensamos, gloria a Dios por este trabajo que me provee para mis necesidades y a través de mis necesidades yo puedo servir al Señor. Una vez que están cubiertas mis necesidades, yo puedo servir al Señor. El trabajo nos santifica, es bueno, Dios lo diseñó y es bueno para nosotros. Ahora, aquí es importante notar algo. Pablo está uniendo, yo lo separé por facilidad de estudio nada más, pero Pablo tiene el amor a los hermanos unido a trabajar con nuestros hermanos. Y Pablo tiene el amor a los hermanos unido a la fidelidad en el matrimonio. Todo es una muestra de amor. Vean, por ejemplo, que aquí lo que importa no es el trabajo que hacemos, es hacerlo para el Señor y que sea honroso. Pablo, por ejemplo, trabajaba con sus manos haciendo tiendas de campaña. Posiblemente es algo que la sociedad no ve como wow. Hacía tiendas de campaña y tenía lo suficiente para servir al Señor. El mismo Jesucristo, asumimos que fue un carpintero porque era la profesión de su padre. Y alguien podría pensar, wow, ser un carpintero no es como la aspiración de todo el mundo. ¿Y qué si es su vocación? ¿Y qué si lo hace con integridad? ¿Y qué si lo hace de manera honrosa? ¿Y qué si agrada al Señor haciéndolo?
¿Acaso la sociedad tiene que definir el valor de lo que hacemos solamente por la retribución económica de aquello que hacemos? Cuando vivimos de esa forma, estamos teniendo la mente del mundo. Cuando vivimos en función del Evangelio, podemos saber que cualquier cosa que hagamos que no vaya en contra de los valores morales de Dios es igual de glorioso a los ojos del Señor, independientemente de la retribución económica que recibamos por hacerlo. Dios sabe que en un mundo caído no todos tenemos las mismas oportunidades o no todos hemos aprovechado las oportunidades que hemos tenido. Y lo que espera del creyente es que trabaje con sus manos y que lo haga de manera honrada. Y al mismo tiempo que no se afane por el dinero, sino que lo que tenga esté agradecido porque esa es la provisión perfecta de Dios para su vida. Ahora, si tomamos todo esto que Pablo nos está enseñando, es que la forma en la que nosotros agradamos a Dios es haciendo su voluntad. Y nos describe 3 áreas, no son las únicas, pero son 3 áreas que afectan toda la vida. Nosotros, la mayoría de nosotros somos parte de una familia. En la familia vamos a santificarnos y agradar al Señor. En la iglesia vamos a santificarnos y agradar al Señor. Y en la sociedad vamos a santificarnos y agradar al Señor. Eso es lo que hacemos. Entonces, si alguien se pregunta, ¿y cómo agrado al Señor? Santificándose. Okay, la siguiente pregunta es, ¿y cómo nos santificamos? Santifícalos en tu palabra. Esto es lo que el Señor nos ha dado para nuestra santificación. Nada de lo que es externo a esto nos va a santificar. No quiero decir que no sea bueno, hay cosas buenas que son externas a esto. El punto es que la voluntad de Dios no es que vivamos en función de lo que es bueno, sino en función de ser más como Cristo. Y esto es lo que nos va a hacer más como Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En todas las áreas de nuestra vida, si queremos agradar a Dios, necesitamos tener un mandamiento, un principio o un ejemplo que saquemos de la Escritura para nosotros poder implementarlo y aplicarlo en nuestra vida. Esa es la forma en la que nosotros podemos estar en conciencia delante de Dios diciendo, Señor, te estoy agradando. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, Señor. ¿Tiene sentido? Ahora, Pablo lo aplica en estas 3 áreas, pero como les digo, hay muchas otras áreas en la vida del creyente. Pero el principio es el mismo. Si quieres agradar a Dios, tienes que hacerlo a través de tu propia santificación, y para tu santificación te he dejado la Escritura. Ella te va a informar de cómo ser más como Cristo. Ella te va a decir quién fue Cristo. Ella te va a decir qué enseñó Cristo. Ella te va a decir qué vivió Cristo. Ella te va a decir qué enseñaron los seguidores de Cristo y te va a decir cómo vivieron los seguidores de Cristo. Pero específicamente en este caso, agradamos a Dios cuando somos fieles a nuestros cónyuges o cuando como solteros nos abstenemos a cualquier práctica sexual. Agradamos a Dios cuando amamos a nuestros hermanos más y más, y agradamos a Dios cuando trabajamos con diligencia para su gloria. Esa es la forma de agradar al Señor, y cada una de ellas nos santifica y nos hace crecer. Y es que Dios ha establecido esas 3 esferas: la familia, la iglesia y la sociedad. Y lo que nos está diciendo en este momento es que en todas ellas debemos de agradar al Señor, y haciéndolo a través de nuestra propia santificación. Ahora, yo soy consciente de que aquí habemos personas que hemos pecado en alguna de estas 3 áreas en algún momento de nuestras vidas. Es posible que estés pecando en alguna de estas 3 áreas en este momento, o tal vez has pecado en las 3, o tal vez estés pecando en las 3 en este momento. En algún momento llega una mujer adúltera y es llevada a Jesús, Juan capítulo 8. Y la gente está lista para apedrear a esta mujer.
Y Jesús está escribiendo en el suelo. Y su respuesta a la gente es: el que esté el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La multitud empieza a dejar sus piedras y esta chica queda solo con Jesús. El versículo 11 nos dice: enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos, los que te condenan? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Saben, estas palabras Jesús se las está diciendo a una mujer adúltera, pero son las palabras que Jesús nos dice desde la cruz del Calvario. Porque todos hemos pecado de múltiples formas y Jesús nos está diciendo: no te condeno porque has creído en mí, pero vete y no peques más. Si nosotros tenemos que arrepentirnos de algún pecado en nuestra vida relacionado con nuestra inmoralidad, adulterio, falta de amor a los hermanos, o incluso que trabajamos para los hombres en vez de trabajar para el Señor, este es el momento de hacerlo, familia. El Señor te está diciendo: no te condeno, pero no peques más. Nos está llamando a un cambio radical de vida, a un cambio de vida en el cual Él nos está llamando a santidad, porque la santidad es lo que a Él le agrada. Y como creyentes no vivimos en función del mundo, sino en función de nuestro amo y Salvador, que es Jesucristo. Este es el momento de reconciliarnos con Dios, pedirle perdón, recibir de Él su perdón, pero es el momento donde nosotros tenemos que en dominio propio decir: no más de esto. En la fuerza que me da el Espíritu, a través de la guía de la palabra, con el apoyo de mis hermanos en la fe y la gracia que Él me ha dado, voy a santificar mi vida. Eso es lo que el texto nos llama en este momento. Si has pecado o estás pecando, pídele perdón al Señor. Y al mismo tiempo, si estamos firmes, démosle gracias a Dios porque Él nos sostiene. De tal manera que no podemos jactarnos sobre los que están pecando, porque la razón por la que yo no estoy pecando es porque Él me sostiene. Y lo que queremos es, ya sea que no estemos pecando, es ayudar a los que están débiles y levantarlos. No condenarlos, no juzgarlos. Eso lo va a hacer el Señor en su momento. Si no, queremos servirles, ayudarles y ser una familia que se apoya unos a otros hasta que todos lleguemos a ser más como Cristo. Eso es lo que queremos ser como iglesia. Así que ya sabes, si hay un pecado, no te lo guardes. Confiésense sus pecados unos a otros, dice Santiago capítulo 5. Y confiemos en que Él nos va a dar la fuerza, la gracia y la valentía para tener dominio propio en el matrimonio o en la familia, en la iglesia y en la sociedad, y que todo sea hecho para la gloria de su nombre. Agradamos a Dios cuando nos santificamos en todas las áreas de nuestra vida. Y la próxima canción fue escogida pensando en que tal vez pueda haber personas que están resistiéndose a la confesión y que están resistiéndose a la santidad. Solo Cristo te puede dar libertad. No fuiste diseñado para encontrar la libertad en tus propias fuerzas. Fuiste diseñado para encontrar libertad en Cristo. No luches más porque no vas a poder. Ven a Cristo. Recibe de Él el perdón, recibe de Él la libertad,
Recibe el trato de pastor que dio su vida por vos en la cruz. Escucha esta canción, cántela y venga el Señor. Señor Jesús, te damos las gracias porque nos enseña, Señor, que la forma en la que debemos de agradarte es a través de nuestra santificación. Y nos llama santificación en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a los que estamos casados, a honrar y santificar a nuestras esposas o esposos. Y a honrarlas particularmente con nuestra fidelidad y específicamente también a la hora de tener relaciones sexuales con ellos, Señor. Ayuda a los solteros, a los viudos, a los divorciados, Señor, a que se puedan abstener de toda práctica de inmoralidad sexual, Señor. Ayúdanos a amarnos más y más como iglesia, Señor. Ayúdanos también, Señor, a trabajar diligentemente. Estas son las áreas que has especificado para nosotros esta mañana, y hay muchas otras donde también te pedimos tu gracia para poder agradarte, Señor. Oh Señor, cuán glorioso es escuchar del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo, Señor. Señor, si aquí hay una persona que en algún momento de su vida practicó esto, Señor, recuérdale tu perdón. Recuérdale que derramaste tu sangre en la cruz para perdonarlo y asegurarle vida eterna en tu presencia. Y si hay alguien aquí que está, Señor, luchando, dale fuerza, Señor, para que no ceda a la tentación y que su amor por ti sea más grande que el amor por el pecado, Señor. Y también si hay alguien que estando en Cristo hoy está practicando este pecado y está dominado por alguno de estos pecados, Señor, yo te pido que mueva su corazón a humildad, a pedir ayuda, Señor, sabiendo que en esta iglesia nadie va a ser condenado. Eso no quiere decir que pasemos el pecado por alto, Señor, pero ayúdales a entender que somos todos pecadores tratando de ayudarnos unos a otros, Señor, y que lo que queremos es el bienestar del alma de cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que es mejor nuestra santidad que pasar por la vergüenza, Señor, de que nuestro pecado sea conocido. De tal manera que no tengamos miedo de confesar nuestras imperfecciones y nuestras tendencias pecaminosas o las prácticas pecaminosas que hay, porque hay algo que es mejor y es ser más como Cristo. Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios bueno que perdona nuestros pecados, que no nos has condenado, sino que nos has llamado a libertad. Y te pedimos que sea tu palabra la que nos santifique por completo, de tal manera que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean para tu gloria en todas las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.